Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Halil İbrahim Ceyhan y la voz del corazón. Tras una ajetreada jornada de rodaje, Halil İbrahim Ceyhan salió a pasear por la costa de Estambul. Había alcanzado un éxito considerable en su carrera, especialmente gracias a su actuación en la serie Emanet, la confianza que le había granjeado una gran cantidad de seguidores. Estaba sentado junto al mar, escribiendo la letra de una nueva canción en su cuaderno. Justo en ese momento, unas páginas, arrastradas por el viento, cayeron a los pies de una joven que estaba frente a él. La joven recogió las páginas y, sonriendo, se las entregó. «Creo que son tuyas», dijo. Halil le dio las gracias. Entablaron una breve conversación. La joven se llamaba Elif. Le encantaban los libros, la música y el mar. Durante la larga charla, ninguno de los dos se dio cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. En los días siguientes se vieron con frecuencia. A veces paseaban por el Bósforo, otras veces tomaban café en pequeños cafés y hablaban de sus sueños. Elif valoraba la sinceridad y la emotividad de Halil, no su fama. Esto los acercó aún más. Una tarde, mientras contemplaban la puesta de sol, Halil sacó una pequeña nota de su bolsillo. Contenía unas líneas que él mismo había escrito. A veces, uno encuentra lo que ha buscado toda su vida en una sola mirada. Así te encontré. Los ojos de Elif se llenaron de lágrimas. Sonrió en silencio y extendió su mano hacia la de él. En ese instante, bajo el cielo anaranjado de Estambul, ambos sintieron que sus corazones latían al unísono. Sin importar las dificultades que la vida les deparara, habían decidido caminar juntos a partir de ese momento. Y así, la historia que comenzó con unas pocas páginas dispersas por el viento se transformó en un inolvidable relato de amor. Corazón rojo. El amor que cambió su destino. Halil İbrahim Ceyhan caminaba por las calles de Estambul después de un largo día de trabajo. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y el aire suave del Bósforo le daba una extraña sensación de tranquilidad. Mientras disfrutaba de aquel momento, vio a una joven sentada en un banco junto al mar, leyendo un libro. Había algo en su mirada que llamó su atención de inmediato. Cuando una ráfaga de viento hizo que algunas páginas de su cuaderno salieran volando, la joven corrió para ayudarle a recogerlas. «Creo que esto es tuyo», dijo ella con una sonrisa. Su nombre era Sofía. Amaba la literatura, la música y los viajes. Lo que comenzó como una conversación casual se convirtió en una charla que duró horas. Hablaron de sueños, de recuerdos y de todo aquello que les hacía felices. Durante las semanas siguientes, se encontraron muchas veces. Paseaban por las calles antiguas de Estambul, compartían cafés frente al mar y descubrían que tenían mucho más en común de lo que imaginaban. Halil admiraba la sinceridad de Sofía, mientras que ella veía en él a una persona amable y sensible, más allá de la fama y el éxito.
Poco a poco, sus sentimientos crecieron hasta convertirse en algo imposible de ignorar. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Jalil le entregó una pequeña carta escrita a mano. «Hay algo que quiero decirte desde hace tiempo», confesó. Sofía abrió la carta y leyó. A veces, el destino une dos caminos cuando menos lo esperamos. Desde que te conocí, cada día tiene más luz y cada sueño tiene más sentido. Con lágrimas de emoción en los ojos, Sofía levantó la mirada y sonrió. Yo también siento lo mismo. En ese instante, el mundo pareció detenerse. El sonido de las olas y la suave brisa fueron testigos de un amor que había nacido de la manera más inesperada. Y así, entre sueños, esperanza y un encuentro inolvidable, comenzó una hermosa historia de amor que quedaría para siempre en sus corazones. Corazón rojo chispas, un amor escrito por el destino. Jalil Ibrahim Ceyhan estaba trabajando en una nueva canción una tarde de primavera en Estambul. Buscaba inspiración para escribir una letra que hablara del amor verdadero, pero las palabras no llegaban. Decidió salir a caminar por la orilla del mar. Mientras observaba las olas, vio a una joven artista que dibujaba el paisaje en un cuaderno. Su concentración y su sonrisa llamaron su atención de inmediato. Por casualidad, una fuerte brisa hizo que algunos bocetos salieran volando. Jalil corrió para ayudarla a recogerlos. Cuando sus miradas se encontraron, ambos sintieron una conexión especial. La joven se llamaba Lucía. Era una fotógrafa que había viajado a Turquía para capturar la belleza de la ciudad. A partir de aquel encuentro comenzaron a verse con frecuencia. Recorrieron calles históricas, probaron cafés escondidos y compartieron largas conversaciones sobre sus sueños y proyectos. Cada día que pasaban juntos fortalecía el vínculo entre ellos. Jalil encontraba inspiración en cada sonrisa de Lucía, y ella admiraba su humildad, su talento y su gran corazón. Una noche, durante un paseo junto al Bósforo iluminado por la luna, Jalil le mostró una canción que había terminado recientemente. La escribí pensando en alguien muy especial, dijo con una sonrisa. Lucía escuchó la melodía con emoción. Cada palabra parecía contar la historia que ambos estaban viviendo. Cuando la canción terminó, el silencio habló por ellos. Es hermosa, susurró ella. Lo es porque habla de ti, respondió Jalil. Los ojos de Lucía brillaron mientras una suave brisa acariciaba sus rostros. En ese momento comprendieron que el destino los había unido por una razón. Desde aquella noche, caminaron juntos por el mismo camino, construyendo una historia llena de amor, confianza y sueños compartidos. Y así, entre canciones, atardeceres y promesas sinceras, nació un amor que parecía haber sido escrito por el destino. Corazón rojo chispas, libro abierto. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.